Buenos días, Willy. Además, Buenos son días. buenos días. Creo que es el primer episodio que grabo así de buena mañana, o sea que, que inauguramos la versión Valientes Mañanas. Nada, muchas gracias por aceptar la invitación a charlar un rato juntos. Además, eso me hace mucha ilusión presentarte porque además eres compañero de clases en IED. También un poco así para poner en contexto justamente, pues tuve la suerte de conocerte pues gracias a eso, ¿no? Nos metieron a los dos en un módulo, no nos conocíamos de nada y, oye, y salió muy bien, hay que decirlo, ¿no? Con lo cual, pues nada, un poco gracias a eso tuve la suerte de conocer a Willy y te he invitado hoy aquí porque, bueno, Willy, en este caso, ¿no? Justamente pienso que tienes como una visión súper interesante que aportarnos, sobre todo en el tema de la trayectoria profesional. Bueno, aparte de compañero en IED, eres fotógrafo y director de arte. De hecho, también tus fotos, ¿no? Han aparecido en varias revistas, así quizás las más como conocidas, ¿no? Pues Cosmopolitan, InStyle, Vogue, portada en L'Officiel y en Men's Health, también me comentabas, en Neo 2. Quiero decir que, bueno, ya han pasado como años, ¿no? En el que estás en esta fase, ¿no? De tu trayectoria, pero justamente yo creo que la clave, y ahora nos contarás también tú, ¿no? Por tu parte, yo creo que justamente lo más interesante es cómo dar forma a una trayectoria de este tipo, ¿no? En el sector, por ejemplo, en este caso, pues de la moda, ¿no? Y demás, cuando anteriormente, ¿no? Era algo que podemos decir en lo que tú diste un giro de 360 grados, ¿no? Algo completamente diferente que también ahora nos contarás un poco más. Y pienso que justamente, ¿no? Que luego también lo hablaremos, ¿no? Que pienso que requiere como mucha valentía. Me acuerdo que el día que charlamos de esto tú me decías, oye, pues yo no creo que haga, ¿no? Que esto represente ser valiente. Ah, nos contarás cómo lo hiciste. Así que pienso que puede ser súper interesante escucharte. Así que nada, gracias por aterrizar en Valientes. Y un poco para empezar, cuéntanos tú mismo quién eres y cuál es tu trabajo. Bueno, buenos días. Como bien dices, yo soy Willy Villacorta, aunque bueno, ese es mi nombre un poco como artístico, ¿no? Yo soy Guillermo. Ah, Y, mira. y bueno, un poco mi trayectoria es curiosa porque, claro, la gente cuando le explicas tu trayectoria no se la cree. Dices, bueno, Ya. ¿tú te has dedicado siempre a la fotografía, al arte? Digo, no, yo no me he dedicado siempre a esto. Yo me he dedicado toda mi vida al derecho. De hecho, yo estudié Derecho y Comercio Internacional. Y estuve además ejerciendo casi 10 años. Tenía un despacho familiar y, bueno, tenía la vida resuelta realmente, es lo que te contaba algún día que hemos hablado. Y lo que pasa es que no me llenaba y di un cambio como gradual porque empecé a, bueno, siempre me había gustado la fotografía, de hecho ya empecé muy prontito. Ya empecé la escuela con una cámara estenopeica, que ya te contaré, pero es básicamente cuatro tapas de cartón, una hojita fotosensible y un agujerito que hacías con una aguja y con eso empezaba yo y hacíamos revelado y tal, que era como un extraescolar. Pero empecé ahí y siempre me había gustado el arte. O sea, yo ganaba concursitos de esto de pintura y la escultura y en casa pues gustaba mucho todo esto, ¿no? Pero bueno, es una cosa como la tenía ahí latente y yo pues nada, hice lo que básicamente me guiaron a hacer mi familia, ¿no? En principio por mi bien. Es decir, oye, dedícate a algo así serio, ves, estudia en la universidad, sácate una carrera y luego pues ya te dedicas a tus hobbies. Yo creo que esta es la historia que mucha gente ha tenido en su casa. Hmm. Y bueno, la verdad es que mi trayectoria fue esa. Y después de la crisis del 2017, yo decidí hacer un cambio y lo vi bastante claro porque me estresé tanto, era la ansiedad. Llegaba el domingo, que además es lo que explico siempre, yo los domingos los vivía muy mal. Decía, mañana es lunes, esta semana cuántos juicios tengo, esta semana qué tengo que hacer, cuántos fines tengo. Entonces vivía con una ansiedad el domingo, es que era mi Hmm. mayor problema, además me lo decían en casa. Y yo quería hacer un cambio y no me atreví. Entonces hice como mucho crecimiento personal previamente a tomar la decisión. La verdad es que me costó. Lo trabajé duro y para 2015 aproximadamente empecé ya a hacer un curso de fotografía, empecé a formarme, ya te explicaré más adelante. Ujú. Y bueno, nos quedamos embarazados. Dije, contra todo pronóstico, es el momento. Yo no sé si era el momento, pero bueno, dije ya, porque quiero tener tiempo para mi hijo, quiero tener tiempo para mí y estar tranquilo los fines de semana, disfrutar y tal. Y nada, me lancé por completo al vacío. Y nada, hasta ahora que llevo ya unos años trabajando y muy contento, la verdad, muy contento.
sea, fíjate como que realmente, ahora que nos hablabas un poco también de estos tiempos y demás, o sea, pasaste 10 años, ¿no? Una década en el mundo legal, ¿no? Ejerciendo de abogado, ¿no? Y luego ya han pasado justamente, pues, una década, ¿no? Como fotógrafo. Sí, más o menos, mira, coincidí unos años que aquí yo típico que decía, no sé si dejar la rama o no coger la otra rama a la vez, y estaba como tanteando el terreno, porque realmente, claro, no es lo mismo cuando te tienes que preocupar solo por ti que cuando vas a crear una familia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tomé la decisión y acerté de lleno en el sentido de que gané tiempo y gané sobre todo calidad de vida. Es decir, prioricé la calidad de vida y el tiempo a quizás una parte más económica, ¿no? Y bueno, Ujú, aún así me está dando muchas sorpresas porque es verdad que he tenido momentos muy agradables que podemos comentar, pero realmente lo he disfrutado muchísimo. Y entonces, bueno, esa ha sido la trayectoria. Yo creo que es una trayectoria que mucha gente que salta al vacío la ha conseguido, ¿no? Y ha conseguido caminarla, pero realmente, ostras, yo ahora lo miro atrás y recuerdo esa temporada con un cierto asombro, decir, ¿cómo me atreví? ¿Cómo fui capaz de dar el paso? Porque tenía mi vida súper hecha, ¿eh? Sí, sí. entonces, Willy, sí que es ser un poco valiente esto, ¿no? Ahora, no sé si estamos de acuerdo o no ahora, pero vamos, yo pienso que implica como valentía justamente tomar ese riesgo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo te voy a ser sincero, o sea, sí que hay una parte de valentía, ¿no? Entonces, es verdad que la valentía es cuando sales un poco de la zona de confort, que además es un tema que he trabajado mucho últimamente, ¿no? Me explicaba Ujú, una buena amiga, que además es coach, me explicaba, bueno, es que fue la zona de confort, hay mil cosas, ¿no? Hay primero una zona de aprendizaje, y después de la zona de aprendizaje hay una zona que según la persona es una zona como de miedo o una zona de magia, ¿no? Y yo la veía, claro, como una zona de miedo, es evidente, ¿no? Pero bueno, ujú, haciendo un trabajo personal importante y sobre todo priorizándome a mí primero que a otras cosas, dije, oye, vamos allá, adelante. Entonces, pues bueno, me puse a trabajar, me puse a pensar, me puse a hablar con mi familia, ujú, especialmente con mi pareja, y dije, vamos adelante. Entonces, la ujú, zona de pánico se convierte pues, en una zona de mágica y se convierte también a su vez en un crecimiento personal, porque al final lo que hace es ampliar ujú. tu zona de aprendizaje. Total, es como hay una exploración ahí, ¿no? Como Muy grande. un campo por explorar, ¿no? Mira, justamente este punto, ¿no? Porque hablabas antes, ¿no? Cuando recordabas ese momento de decir, ¿cómo lo hice, ¿no? ¿Cómo fui capaz, ¿no? Claro, en cierto modo, y además en tu caso, ¿no? Que hay como un giro hay un volantazo, por así decirlo, ¿no? Bien dado. Claro, ¿cómo fue ese momento en el que de alguna manera, como pasa a veces en la vida, ¿no? Como un poco te sucedió a ti, como le puede pasar a otras personas que nos escuchen, como que de alguna manera puede que ¿no? Que nos sintamos en una encrucijada, ¿no? Es como sigo por este camino o de repente se abre como lo que vemos a veces como un desvío, pero que se puede convertir en la vía principal, ¿no? Y también nos comentabas eso, que pues lo importante que fue para ti el tema del crecimiento personal. ¿Cómo fue un poco, también a nivel como práctico, ¿no? Y también eso, pensando en otras personas a lo mejor que les pueda resonar esto que dices, eh, cómo planteaste esa estrategia para poder dar el volantazo bien dado, ¿no? Y no descarrilar. ¿Qué cosas, o sea, no sé, ¿no? A nivel de recursos también o de formación o cómo fue ese cambio a nivel de implementación, ¿no? Si lo vemos en modo estratégico. La verdad es que fue un estudio de mí mismo, porque tendía a priorizar a los otros en vez de a mí. Entonces es el queda bien, haz lo que te dicen, besado seguro. Bueno, yo creo que es lo que nos pasa mucho, sobre todo en mi generación, ¿eh? Que la parte emocional se trabaja muy poquito de pequeño, entonces tienes que empezar a trabajar de mayor. Entonces sí que es Ujú, verdad que yo tenía pues una facilidad porque tenía un despacho familiar, yo trabajaba en familia, mi padre era mi jefe, yo trabajaba con mi hermano, es decir, tenía todo seguro. Y claro, yo, que era el único abogado de la familia, tomar esta decisión implicaba muchas cosas, muchas roturas, etcétera. Pero realmente yo tenía que tomar una decisión de seguir un proyecto que no era el mío, por no hacer daño o por yo pensar que hacía daño, o hacerme daño a mí mismo. Entonces, al final tienes que aprender a priorizarte. Entonces dije, a ver,
Si yo sigo mi camino, me voy a sentir bien cada día que haga mi trabajo y voy a pensar que estoy haciendo lo que yo he decidido en mi vida. Y la vida solo se vive una vez. Entonces dije, bueno, aunque suena tópico, dije, yo creo que tengo que Ujú, priorizarme a mí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, también implicaba un trabajo de relación de dependencia, porque al final yo trabajaba en familia y, bueno, había una relación ahí bueno, que se tenía que trabajar y se tenía que poner bueno, en vogue y se tenía que trabajar también el tema de cómo se alimentaba ese círculo, ¿no? Llaman, no sé si se llama círculo de Pygmalion, etcétera. Bueno, era como una ujú. cosa que se había creado en familia, que trabajamos todos juntos. Entonces, bueno, tuve que trabajar mucho a nivel personal, mucho a nivel de poner límites. Y por otro lado, yo pensaba siempre que la parte de tomar la decisión de dedicarme a la fotografía, eso no suponía un problema. Eso ya era una Fíjate. toma de decisión que tenía dentro, con lo cual eso no me llevó Mm, ningún problema, porque sabía que eso me ujú, gustaba y sabía que eso no era para mí trabajar. Eso para mí era lo que me gustaba, mi pasión. Y realmente pienso que cuando te dedicas a lo que te gusta de forma pasional, eso fluye, eso fluye. Luego te puede ir mejor económicamente porque ya hay el tema ya de los miedos personales, hay el tema ya de que, bueno, que es verdad que vas con miedo, que te infliges tu propio castigo, pero es verdad que eso fluye. Y fue tal cual, ¿eh? Fue tomar esa decisión que para mí fue la más difícil, la de hablar con la familia y plantearlo, pero la que me puse es que todo fue de otra manera. Es decir, a mí, por ejemplo, nunca más me ha parecido que trabajar un domingo era trabajar. De hecho, para mí trabajar no es trabajar, es decir, porque hago lo que me gusta. Al final, puedo tener proyectos que me causan un poco más de impresión, decir, bueno, va, ostras, me generan una adrenalina buena, como de ponerte a ujú. tope, pero me da un subidón guay. Es decir, supongo que es como un cantante cuando va a un escenario. Pues yo cuando me dicen, oye, que tienes que hacer esta campaña, que tienes que hacer estas fotografías de este actor, lo que sea, pues digo, wow, ¿no? A ver cómo lo planteo. Y es más el tema de gestionar. Pero no es nunca más ha sido el tema de, uff, qué palo esta semana. Entonces, esto ha fluido. Por esta parte, yo creo que diría a la gente que quiere hacer el paso a hacer un cambio de vida, es decir, que se escucha a sí mismo y verá que lo que le apasiona, eso fluye. Esa parte es la fácil, esa no es la difícil. La parte difícil yo creo que es la de tomar la decisión y salir de la zona de confort. Que la zona de confort no siempre es buena, lo que pasa es que es buena o mala, pero es la zona de confort, la conocida. Y fuera de esa zona hay todo un mundo. Y ahora estoy Ujú. como experimentando mucho esa zona de magia que digo yo. Porque estoy haciendo muchos proyectos que nunca... El IED, por ejemplo, con el que coincido contigo, que es una maravilla. Claro, yo había sido profesor de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, de Practicum de Civil y Mercantil. O sea, la parte docente la conocí y me gustaba. Nunca me ha dado miedo hablar en público. Pero, claro, una cosa es hacer Derecho, que es lo que yo había estudiado, y otra es fotografía. Y bueno, ha sido muy guay, la verdad es que estoy muy contento. Qué bueno. Ostras, pero me parece como interesante también lo que comentas, ¿no? Que como el mover la maquinaria, ¿no? Crear una estrategia, ¿no? Para mover ese camino, realmente en este caso, ¿no? Como que el foco realmente estaba mucho más en la parte emocional, de relaciones, ¿no? De cómo ordenar un poco, ¿no? Ese plano vital y laboral, ¿no? Que también ahí, ¿no? Al tener una empresa familiar hay cosas ahí que son complejas y se mezclan, ¿no? Más que luego empezar a trabajar de fotógrafo, ¿no? De todos modos, también aquí pasa, sobre todo yo pienso, ¿no? En perfiles creativos, ¿no? Eh, eh, Más artísticos y demás, puede pasar también lo que tú comentas justamente, ¿no? De cómo de repente lo que había sido un hobby, ¿no? Y que también, pues, por cultura, familia, en fin, sociedad, ¿no? Pues es como, bueno, haz algo serio, ¿no? Lo que tú decías, dedícate a algo serio o estudia algo serio y así en tu tiempo libre haces el hobby, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese hobby se convierte en la profesión? ¿Ha cambiado alguna cosa? ¿No? Cuando de repente esa también es la fuente, ¿no? De ingresos, por así decirlo, y a veces le exigimos a eso, ¿no? O sea, ya no es un hobby, sino que se convierte en un negocio, ¿no? En una marca. ¿Cómo ha sido también la evolución de eso, ¿no? ¿Cómo mantienes la llama viva, por así decirlo, en esos días, ¿no? Que también todos tenemos de ¿qué es esto? ¿No? Y que uno con perdón se caga en todo, ¿no? Bueno, esto lo he vivido también recientemente. Hemos pasado por donde hemos pasado y lo he vivido, evidentemente. Y yo no os voy a decir que esto es un camino de rosas, o sea, tampoco me lo regalan. Pero sí que es verdad que tienes que acostumbrarte a hacer cosas diferentes. Es decir, mi camino, sí, mi trayectoria ha sido de, bueno, de ponerme a trabajar, ir haciendo clientes poco a poco, etcétera, ¿no?
Pero claro, dices, bueno, ahí te surge un nuevo factor que eres jefe de tu propio tiempo, te dedicas absolutamente a todos tus departamentos, que yo hago publicidad, Exacto. hago charlas, tengo que gestionar todo y además padre de 2 hijos. O sea, al final el tiempo es el que hay y es verdad que dices, bueno, no tengo un horario como para otra persona, pero tampoco tengo horario para mí, porque puedes trabajar en cualquier momento, ¿no? Y también vienen, pues, épocas que son más abundantes y épocas que son menos abundantes en cuanto a lo económico. Y es un tema que yo tengo que estar, bueno, de hecho estoy todavía aprendiendo a gestionar, porque es verdad que antes tenía un salario, un sueldo a final de mes y ahora, pues, bueno, es un trabajo artístico que combino con una parte profesional y intento como un poco diversificar riesgos, pero es verdad que yo he pasado temporada de decir, ¿habré hecho bien esto del cambio ahora que tengo 2 hijos? Pero bueno, ahí cuenta mucho también eso, ¿no? El tener siempre presente por qué has hecho ese cambio. El también tener presente que además tengo por si acaso una carrera detrás, que también, oye, que eso no es algo que me haya olvidado, es decir, que Como yo un sigo. backup, ¿no? Claro, yo lo tengo eso, por hecho tengo 2 carreras, tengo eso y comercio internacional. Otra cosa es que no quiero volver, ¿eh? Pero, pero bueno, podría volver. Y al final yo creo que es un tema de desbloquearse, de trabajar y fluir sin miedo, ¿no? Y es el tema que yo estoy trabajando más ahora. Es un tema de que tú estás conectado muchas veces con el miedo. Cuando ves que algo no acaba de fluir, dices, ay, que no acaba de salir. Pero es verdad que cuando conectas con tu esencia, con tu sentir, con lo que te gusta, es como que todo reconecta. Y es como un poco mágico. Parece un poco... Hay gente que me debe estar escuchando y dice, qué friki, ¿no? En esto. Pero es que es así. O sea, es que vibras de otra forma, reconectas con tu pasión y empiezan a salir, te empiezan a llegar mensajes de trabajo. Y eso me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es confiar, es soltar un poco el control y confiar en tu trabajo. Y esos Mm, días malos, bueno, yo creo que lo importante es tener siempre en cuenta, ¿no? ¿Por qué has hecho ese cambio? Esos días, pensar cómo estabas antes y cómo estás ahora. Y hombre, si tienes siempre, claro, evidentemente un apoyo detrás de pues tu pareja, tu familia, hombre, siempre ayuda. Que alguien pues te diga, venga, no te apures, aquí estoy yo, te echo una mano y lo que haga falta. Y la verdad es que en este caso hay que agradecer, ¿no? En este caso a mi pareja, que siempre ha estado ahí y es muy bonito. La verdad es que ha sido un apoyo para mí y lo está siendo ahora todavía. Pero bueno, yo creo que lo primero siempre es tenerte tú presente, trabajar mucho el tema de los miedos, el tema de ponerte adelante. Y cuando ves una temporada mala, pues yo creo que lo que hay que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Y ponerte, por ejemplo, en este caso, pues, oye, a contactar gente, a no tener miedo a coger un teléfono, a, mira, ahora estoy haciendo un podcast, ¿no? Que es un poco salir de mi zona de confort y decir, oye, pues aquí estoy, gracias. existo. Sí, sí. Y esto es un poquito Ujú. esto, ¿eh? Pero es un trabajo en dos lados. Es un trabajo personal y un trabajo bueno, de rodearte, de saber llamar, de moverte, básicamente. Trabajar en esto, lo que te Mm. gusta. O sea, como que un poco también, como también así una síntesis de lo que comentabas ahora, digamos que sería un buen recurso, ¿no? Para justamente esos momentos, ¿no? En los que uno conecta más con el miedo, con la incertidumbre, ¿no? Como que se activan las alarmas y yo pienso que es inevitable, porque al final siempre hay esos ciclos, ¿no? En nuestro propio trabajo, como que al menos, ¿no? El recurso que para ti es más útil es como volver a ti mismo, ¿no? Conectar con para qué haces lo que haces, ¿no? Con tu esencia, que entiendo también que justamente en una actividad tan creativa como la que tú desarrollas, es como súper clave además estar en contacto con eso, justamente. No puedes ir como cruzado, ¿no? A un shooting, porque entonces eh, no fluye, ¿no? Como tú decías, ¿no? Con lo cual sería esa, ¿no? La idea, también un poco como recurso también que la gente pueda coger. Efectivamente, al final lo que tienes que hacer es conectar contigo y volver. Claro, nosotros como creativos necesitamos inspirarnos para trabajar y los shootings hay cortitos, hay de 1, 2, 3, 4 horas, pero hay de 14, 15 horas, con lo cual tienes que ir con energía a tope porque además depende mucho del fotógrafo porque es el que al final contacta con la modelo, tiene que estar dirigiendo, estar con los ánimos bien. Hay días de producción que son muy largos, incluso varios días, con lo cual tienes que estar a tope. ¿De dónde sacas la fuerza? Bueno, la verdad es que todavía no lo sé, pero la sacas. Te quería preguntar, justamente, gracias por hacer la pregunta. Sí, sí, ¿Cómo pero lo la haces, no? sacas. Yo creo que cuando te pones el mono de trabajo que digo yo, sacas fuerza Ujú. donde haga falta. Eso sí, cuando llego a casa reconozco
que me tiro en la cama y desaparezco, ¿eh? O sea, me fundo en negro. Pero es verdad que sacas fuerzas. Pero la parte de inspiración, que yo creo que es la de antes un poco incluso el shooting, porque en el shooting yo, si no ha pasado nada grave, me reconecto siempre, siempre con la parte de inspiración, ¿no? Pero hay un trabajo previo cuando tú trabajas los mood boards, o sea, para que los que no sepan, un mood board es como los documentos de trabajo para el día del shooting tener un poco referencias visuales y saber qué hacer las fotos, ¿no? Pues Ujú. para hacer los mood boards, para hacer proyectos nuevos, sí que necesitas estar en un estado de calma. Entonces, yo ya he aprendido que hay días que no estoy para hacer esa parte creativa, pero también he aprendido que hay técnicas de relajación, hay técnicas de meditación, hay técnicas, incluso irte a dar una vuelta o hacer deporte me ha ido súper bien. Es decir, el día que estoy muy nervioso me voy, le doy al saco de boxeo y ya estoy como súper relajado, ¿no? Entonces, hay técnicas, pero yo creo que hay dos partes. Hay una parte de inspiración, que es cuando tú trabajas en el previo, que necesitas un estado de calma y ese estado de calma lo trabajas, pues eso, uno mismo o sabiendo que ese día no es el tuyo. Y luego el día de que te pones el mono, que es el día del shooting, ahí me desaparece por arte de magia, es curioso. Mm, sí, estos son como esos momentos como de flow, ¿no? Que de repente uno Mm, conecta con algo y desaparece, ¿no? Y todo empieza como a salir por arte de magia, entre comillas, aunque a veces, ¿no? O bajo mi punto de vista, justamente esos momentos de flow son como justamente los que mueven, ¿no? Toda esa información y saber que hay, ¿no? En uno mismo. exacto. Yo creo que es cuando tú conectas, básicamente. Cuando tú conectas, es que, me repito, pero es como fluir. Yo me acuerdo bueno, hace un tiempo, bueno, que tuve una situación familiar complicada, ¿no? Y yo tenía un shooting. Y dije, no, no, voy a cancelar el shooting, no lo voy a hacer, etcétera. Pero dije, oye, vamos a probarlo, a ver. Y me da la sensación de que cuando estoy trabajando, incluso cuando estoy editando fotos, entro como en un estado de meditación. Qué bueno, Sí, qué y además me bueno. lo dicen. Entro como en un estado de meditación y, y conecto con todo, o sea, estoy como feliz, tranquilo, no pienso en lo que me ha pasado fuera, es brutal, es brutal. Y bueno, yo creo que me pasa mucho, por ejemplo, porque es una situación en la que yo tengo que estar pendiente de tantos detalles, hablando con uno, hablando con otro, que no me da tiempo para estar pensando en mis problemas, ¿no? Y luego cuando estoy trabajando en el tema de editar música, es como un momento muy zen, porque hay editando música, editando fotografías, es un momento muy zen porque estoy poniéndome música, la música que a mí me gusta, editando, mirando detalles, es como un momento de tranquilidad absoluta. Willy, este tema justamente bueno, ¿no? Estamos empezando a hablar pues ya de recursos, cómo trabajas y, por ejemplo, ahora hablábamos de este tema de ese flow, ¿no? En el que uno puede entrar cuando conecta, ¿no? Con esa zona en la que es como una zona de genialidad, ¿no? En la que de repente mm, todo sale, ¿no? Hay una máxima concentración y parece que todo vaya un poco como solo, ¿no? Pero justamente también para darle valor a esos momentos comentaba un poco este tema de que yo pienso que es justamente ahí cuando todo ese expertise, toda esa sabiduría, toda esa formación, todo ese saber funciona, ¿no? Desde quizás un plano en algún momento inconsciente, pero es como una máquina, pup, 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 ¿no? Que sabe, ¿no? Que va encajando las piezas de una manera súper intuitiva. Pero no es algo abstracto y mágico, sino que realmente hay mucho curro detrás para que eso pase, ¿no? Entonces, justamente en este caso que nos contabas que al principio eh, la fotografía era un hobby y pasó a ser tu trabajo, ¿no? Apostaste por eso. Eh, para ti también, porque me interesa también como que nos compartas tu visión, yo creo que puede ser como súper interesante este tema del cómo también, ¿no? ¿Qué recursos a nivel de formación o si has sido más autodidacta, ¿no? Como en qué recursos a nivel de conocimiento te has podido apoyar, ¿no? ¿Hay más de formación académica, por así decirlo, o has sido autodidacta? ¿Cómo lo has hecho, ¿no? Para ir sumando ahí recursos. Bueno, hay un poquito de todo. Hay una parte autodidacta, me viene de esencia, es decir, bueno, hay una parte autodidacta y una de formación.
Entonces, en cuanto a formación, yo creo que sí que fue importante, porque yo sí que empecé con la fotografía como un hobby. Entonces empiezas pues haciendo cursitos muy pequeños de fin de semana, lo que se llaman los Ujú. workshops o las masterclass. Ajá. Y las iba combinando. Yo iba trabajando pues, en mi profesión y entonces cuando tenía una tarde libre o un fin de semana, pues iba a talleres, iba a ver cómo trabaja otra gente. Entonces, esa fue una parte como si fuera de oficio, ¿no? Porque al final los oficios se trabajan así, viendo cómo trabaja gente más experta, ¿no? Mm. Pero cuando ya vi que el camino era ese, lo que fui es a empezar a formarme. Entonces me formé en una academia que se llama Fotodesign, que está en Barcelona, pero es una academia argentina. Y la verdad es que fui la primera generación, ahora esto está súper adelantado, esta academia, ¿no? Pero era gente muy dedicada a la parte práctica y la verdad es que me gustó mucho la formación como la dieron. Además era súper especializada en moda. Cuando acabé eso hice un curso también en la misma escuela más especializado a bodegón y producto. Y cuando acabé esto hice como un máster a distancia online en una academia que es conocida porque se llama Mastered, que es la academia donde hay varios expertos del mundo de la moda que explican sus experiencias. Entre ellos está el fotógrafo Nick Knight, que es uno de los top 10 del mundo. Entonces era interesante, ¿no? Aunque es una clase que es a distancia, era muy interesante porque te da una visión del mundo muy profesional de la fotografía de moda. Y claro, evidentemente hay una parte reglada, ¿no? Pero también hay una parte autodidacta. Y la parte autodidacta es, bueno, una vez tienes las bases, una vez tienes la formación, sobre todo la técnica, porque hay una parte que es artística, hay una autodidacta que además te viene por ciclos, porque tú mismo vas Ujú. probando técnicas, ¿no? Y dices, bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal sale, ¿no? O oh, me gusta este fotógrafo, ¿no? Que es coreano y que mira qué hace aquí, que es súper artístico. Entonces empiezas a tomar inspiración y referencias, ¿no? Y dices, va, con tu equipo quedas un día y dices, vamos a probar cosas estas raras. Y es una parte muy bonita, la de autodidacta, porque además te implica creatividad 100%. No tienes el peso de un cliente detrás, con lo cual aprendes a hacer técnica y a la vez te diviertes un montón, ¿no? Porque fluye todo en equipo. Me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho contactar con gente y decir, oye, vamos a aprender si podemos hacer algo parecido a esto para luego ponerlo en práctica. Y es muy interesante porque al final es lo que mejor funciona. Porque tú tienes un background que es técnico, un background de escuela, un background que es lo básico, y a partir de ahí empiezas a formar lo que sería tu estilo. Y tu estilo es curioso cómo va transitando por el tiempo, ¿no? Yo veo ahora fotos de hace quizás 7, 8 años y las querría borrar de mi vida. O sea, es como decir, no, por favor, que nadie las busque, ¿eh? Que me da mucha vergüenza, pero bueno, es como otra etapa, ¿no? Al final hay que estar agradecido, ahí empiezas. Pero sí que es verdad que empiezas a buscar tu estilo y un poco que encaje también con una forma de pensar y de ver la moda, que yo tengo una visión un poco particular quizás, pero sí que es verdad que la parte práctica y la parte autodidacta es muy importante el peso. Y Mm. autodidacta quiere decir, una vez tienes una base técnica, porque la fotografía mucha gente dice, bueno, la parte artística, coges una cámara y te puedes a disparar. Bueno, a ver, sí y no, porque hay mucho trabajo de fondo, hay mucho trabajo de preparación, hay mucho trabajo de iluminación, hay mucho trabajo de entender muchas cosas y no es tan fácil como eso, porque si no todo el mundo con un móvil haría fotografía. Pero sí que es verdad y tengo que reconocer que hay una parte de ojo, una parte de cada uno tiene un ojo diferente, es como cantar, cada uno tiene un don, hay quien tiene la voz y hay quien tiene el ojo. Entonces, el ojo hay una parte que la tienes, pero una parte que se tiene que entrenar y ahí entra la parte autodidacta. Y esta parte pues Ujú. la Como entreno mucho porque me gusta. Sí, yo pienso que, mira, también esto que comentas es importante aplicado a cualquier campo creativo de trabajo, justamente ese espacio en el que no hay como un objetivo, ¿no? O sea, no hay que entregar algo a algún cliente, ¿no? Y demás, o para tu propio negocio, sino zona de experimentación donde se puede dar rienda suelta a probar cosas sin miedo a equivocarse, ¿no? Un poco como prueba y error sin problema, ¿no? Porque de ahí justamente es como uno se conoce también más a uno mismo, ¿no? Y es donde puedes probar y ver un poco como esa visión que cada uno tiene y que va evolucionando, como tú decías, con el tiempo, ¿no? En comparación con esas fotos de hace 7 años que decías que no querías ver, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrajo del mundo, del sector de la moda? Pues del mundo del sector de la moda, lo que más me atrajo es el poder trabajar con personas y que era dentro de todos los trabajos que había en fotografía el más creativo. Eso fue lo que más me llamó. Porque la parte de bodegón, que también hice mucho tema de bodegón al principio, porque uno de mis primeros trabajos fue para, por ejemplo, hacer bodegones, pero cientos y miles de bodegones para marcas de supermercados.
que no era lo que más me gustaba, pero dije, bueno, era muy interesante. Ujú. Pero a mí me gusta hacer retratos, me gusta sacar personas y ya me gusta hacer cosas súper raras que me encanta para hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, la moda te permite ese balance o ese equilibrio entre una parte muy técnica, es decir, para cuando tienes que trabajar para una marca, que tienes que sacar la ropa con el color, la forma perfecta, pero también una parte muy creativa, ¿no? Que hay la parte editorial o la parte más de campaña Ujú. que te permite una creatividad del 1000%, porque hay clientes que dicen, adelante, haz lo que te dé la gana. Y cuando a mí un cliente me dice eso, digo, guau, yo ya me froto las manos y digo, "Ja, te vas a enterar lo que has hecho, ¿no? Pero es la parte más divertida. Y eso no te lo permite, por ejemplo, hacer bodegones para un supermercado, o, con todo el respeto, porque es un trabajo muy complicado. Mm. O no te lo permite hacer fotografías para eventos, para bodas, para niños pequeños, para fotografía comercial de producto. Eso no te lo Ujú. permite. Y la moda es como ese resquicio muy creativo, ¿no? Hay la moda y también la fotografía creativa 100%, ¿no? Hay referentes como Chema Madoz, que hace fotografía con un, pues no sé, con un cubierto y te hace una forma que parece una serpiente. Bueno, entonces son como sectores o áreas de la fotografía que a mí me encajaban mucho, la parte creativa. Entonces, esa parte me gusta Ujú. mucho y ese equilibrio que he encontrado me resulta súper inspirador. Qué bueno. Y ahora que llevas ya, pues eso, una década, ¿no? Explorando justamente este sector, ¿cuáles dirías que son los principales retos que se encuentra un fotógrafo o un profesional en general que quiera formar parte también, ¿no? De este mundo, ¿no? A nivel ya más de sector, ¿eh? También si nos referimos con el tema de la moda, ¿cuáles son los principales retos que tú te has encontrado o que te encuentras ahora mismo para abrirse Y, paso, ¿no? En ese sí, sector. mira, si me autoinspecciono a mí mismo, yo creo que mis retos, que derivan muchas veces, los saco de mis posibles miedos, ¿no? Los que estoy trabajando, es que es muy cíclica. Por ejemplo, mi sector es muy cíclico, va a ciclos, entonces hay que saber que hay temporadas buenas y temporadas donde baja el trabajo, entonces hay que estar preparado. También he de decir que eso quizás es algo que me pasa más personalmente a mí, porque sé que hay gente que trabaja más a menudo, con lo cual eso es mi miedo o mi parte a trabajar, ¿no? Pero yo diría que es la falta de esa estabilidad de la gente que tiene pues un trabajo fijo, donde tiene su sueldo a final de mes, le guste o no le guste su trabajo. Otro reto que tiene, evidentemente, es la cartera de clientes. Cuando empiezas desde muy abajo, entonces tienes que ir haciendo una confianza, tienes que ir creando esa confianza con los clientes, que los clientes te van llamando y tener conciencia también de que si son empresas, las empresas, los directivos cambian y cuando cambia un directivo cambian los equipos, con lo cual, aún así, aunque tengas tu cliente fidelizado, en cada empresa, cuando viene un director nuevo de marketing, pone su equipo y, evidentemente, si conoce un fotógrafo o fotógrafa que es su amigo o amiga, lo va a poner. Y entonces hay que tenerlo muy en cuenta. No, no hay que tener tanto miedo de tu trabajo, hay que estar seguro de que haces las cosas bien, sino de que hay que tener en cuenta que, bueno, que es un trabajo de mucha confianza, porque al final trabajas muchas horas con esa gente y, evidentemente, pues intenta siempre buscar tu círculo de confianza, tus amigos o amigas o la gente con la que ya habías trabajado antes. Yo creo que son los principales retos. Un tema de estabilidad y un tema de Ujú. diversificar riesgos. Y mira, justamente ahora que mencionabas el tema de los clientes, ¿no? ¿Cómo empezaste a hacer a principio, ¿no? Cuando pasó de ser hobby a ser ya, ¿no? Ese full-time job, ¿cómo empezaron a aparecer esos clientes? ¿Cómo te encontraban? ¿Los contactabas tú? O sea, ¿cómo empezaste a hacer esa red de relaciones barra clientes? Bueno, una parte que fluyó mucho. En mi caso fue algo extraordinario porque fue meterme a fotografía y yo diría que casi la semana siguiente recibí una llamada de un conocido que sabía que yo había dado el paso y me dijo que necesitaba fotógrafos para precisamente hacer bodegones en supermercados. Y digo, ostras, es que no es lo que me quiero dedicar yo. Pero me dijo lo que pagaban cada día y dije, de acuerdo, ahí me tienes la semana que viene, si hace falta 15 horas cada día, ¿no? Porque pagaban mucho dinero y la verdad es que fue una maravilla. Luego me fue rodado porque me puse en un coworking a trabajar y del mismo coworking que todo el mundo era del sector de la moda, me vino uno de mis principales clientes, que además súper bien retribuido, me permitió viajar por muchos países y fue como bastante interesante. Entonces, hay una parte que estuve en el momento adecuado, pero yo creo por un tema también de que
de que estaba tan ilusionado que las cosas iban saliendo, ¿no? Ahora, también es verdad que cuando baja un poco el suflé dices, vale, esto ha sido algo como muy guay, ¿no? Entonces, es como viajar en primera clase y luego te vuelven en económica otra vez, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, al final es construir la casa por la base, ¿no? Y decir, bueno, yo tuve que empezar a crear una base de clientes y empecé con lo más pequeñito, pequeñas marcas de barrio que necesitaban pues sus primeras fotos. Hice muchísimos test con agencias de forma gratuita para hacer un portfolio. Muchísimo. La gente dice, trabajar gratis. Digo, ya, pero es que hay un momento que el pez se muerde la cola y tienes que empezar por algún lado. Y lo Total, primero que siempre total. digo a todo el mundo es, has de crear un portfolio. Un portfolio porque al final es lo que enseñas a una marca después. Y para enseñar a una marca tienes que empezar. Entonces dije, bueno, pues nos ponemos a crear un portfolio presentándome a las agencias no me dejaban modelos porque no me conocían. Bueno, dije, oye, pues si es que si hace falta invertir, invierto y pago una modelo, pero al final hay que salir a algún momento de esta rueda, ¿no? Y empecé así, hice, pero, cientos, es que no sé, te puedo decir que hice cientos de test con modelos chicas y chicos. Y entonces, bueno, a base de ir publicando, a base de no cesar, de ir contactando y enseñar mis trabajos, pues empieza a moverse ese engranaje, esa rueda en la dirección que yo quería, que era la moda, porque bueno, lo otro está muy bien y encantado de volverlo a hacer, pero es verdad que yo me quería dedicar a la parte comercial, ¿no? Un poco a las producciones audiovisuales, parte más comercial y publicidad y parte más de moda para marcas. Y al final esto ha sido una rueda, se ha ido haciendo grande y ha ido funcionando. Ya, entonces la gente ya sabe que yo me dedico especialmente a esto y ocasionalmente a otras cosas, ¿no? Eventos, publicidad, incluso he hecho alguna boda, pero vamos, que no es lo mío, es casi un favor que hago, pero bueno, luego es verdad que me lo paso súper bien. Hago una boda que no, digo, bueno, no es mi sector, no es lo que más me llama, pero oye, las veces que lo he hecho me lo he pasado súper bien porque me he divertido un montón. Y luego además la fiesta. Bueno, aquí también hay una cosa, fíjate que hablabas también de la ilusión, ¿no? De cómo esa ilusión empezó como a mover las cosas. Aunque también aquí yo creo que hay un poco también este tema como de que a veces sin darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos ahí alineados, ¿no? Y tenemos el foco en que, como en ese momento de, vale, me quiero abrir paso aquí, sin darnos cuenta vamos, ¿no? Dando voces y eso mueve, ¿no? Acelera las cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay dos claves que has dado de comunicarlo, ¿no? Al entorno, empezar que ¿no? Haga como un virus verbal, ¿no? Que va como moviéndose, ¿no? Entre de unas personas a otras. El boca a oreja de toda la vida, ¿no? Para que nos entendamos. Boca a oreja y boca a boca, siempre tengo la duda, ¿eh? Creo que es boca a oreja o aquí estoy haciendo un remix entre catalán y castellano, pero bueno. Y luego, por otro lado, el estar en el lugar también que nos permite expandir un poco más esas voces, ¿no? Como el tema del coworking, por ejemplo, ¿no? Que puede ser súper clave, ¿no? Y entiendo además que en ese momento seguramente no contabas ni con Instagram, porque yo creo que Instagram no existía en ese momento, ¿no? En los inicios y demás. Pero bueno, que siguen siendo recursos totalmente aplicables y relevantes, ¿no? Como no nos olvidemos de la parte offline y de la creación de relaciones, que entiendo que en el sector en el que tú te mueves también es súper relevante, ¿no? O bastante significativa, y que luego podemos apoyar con otros canales digitales, ¿no? Que yendo un poco justamente al tema online, ¿no? ¿Qué papel luego jugó cuando, por ejemplo, ¿no? La idea del portfolio, ¿no? Ese portfolio, ¿no? O esa web, Instagram ahora mismo, ¿no? Desde hace tiempo, ya es la nueva homepage, ¿no? De todos nosotros, en parte, ¿no? Cuando tenemos un perfil profesional. ¿Qué papel jugó cuando empezó, ¿no? Cuando Instagram entró en la ecuación? ¿Qué papel ha jugado en tu caso? ¿Te ha potenciado esa creación de relaciones? ¿Ha sido más o menos igual? Eso por un lado, ¿no? Y luego también, ¿qué papel juega en el sentido de que también estamos tan bombardeados justamente, ¿no? Tú ves tantos portfolios, me imagino, de otra gente que también cómo haces para cuidar un poco el no caer inevitablemente en la comparativa, que a la vez puede minar justamente esa creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido la aparición de Instagram y cómo te llevas con ella? Buah, es que has dado en los clavos de todo, ¿eh? Con la pregunta. Sí, sí. Eso da para hacer un podcast entero, yo creo.
Sí, tiene una cara amable y una cara que no es tan amable todo el tema de las redes sociales, es verdad. Yo confío mucho en el offline, es lo que mejor funciona, pero sí que es verdad que el portfolio te lo miran las empresas. Entonces, ahora ya, antes te pedían el website y además te pedían que lo actualizaras, cosa que la mayoría de fotógrafos no lo actualizábamos, porque además tenías que entrar en la plataforma, cambiar las fotos y tal. Entonces, éramos bastante descuidados, y yo entre ellos. Pero bueno, sí que hago un trabajo de cuidar todo el tema de la website. Pero claro, apareció Instagram y tiene esa doble cara. Por un lado, me sirvió mucho como portfolio muy fácilmente renovable, porque además los contactos los hace súper rápidos. Y es verdad que me han entrado trabajos por Instagram, especialmente con modelos, etcétera, que entonces te piden bien tu trabajo y dices, bueno, va, quiero hacer un test, quiero hacer unas Polaroids, quiero hacer lo que sea, ¿no? De un trabajo. Entonces, bueno, te surgen muchas oportunidades y desde ese punto de vista yo lo veo muy útil. Yo lo uso de forma 100% profesional, no pongo contenido mío prácticamente. Entonces me sirve como portfolio, es como una extensión de mi website, ¿no? Y de hecho casi funciona mejor que el website. Entonces un poco ves mi estilo, etcétera. Pero es verdad, o sea, la parte de comparativa, la parte de frustración también ha existido, ¿eh? Es decir, porque ves gente que trabaja, pues otro estilo simplemente, o tiene otros recursos y inevitablemente te comparas o dices, wow, eso es increíble, yo no sé si lo puedo hacer, ¿no? Entonces, te descentra. Hay un momento que yo creo que Instagram funciona, no, más bien es disfuncional, porque te hace compararte y entonces hubo un momento que dije, voy a empezar a no seguir a muchos compañeros, pero no por un tema de comparación, es decir, es que no me servía, no me era útil, porque me desviaba de mi estilo. Entonces dije, voy a seguir más artistas en general, cosas inspiradoras, que no compañeros, ¿no? Yo no sé si alguno se lo habrá tomado bien o mal, a mí es que me es igual. O sea, porque el motivo lo sé yo, el tema es centrarme en mi estilo, no compararme, trabajar lo mío y centrarme en mi trabajo, que al final es lo que me interesa, ¿no? Entonces sí que puedo seguir fotógrafos, especialmente pues publicados en grandes revistas o que realmente digo son iconos, ¿no? Últimamente sigo un montón de fotógrafos asiáticos y de otra forma es verdad que me hubiera resultado muy difícil llegar a ellos. Instagram es una herramienta perfecta, es como un índice de Claro. fotógrafos que jamás hubiera llegado a ellos. Y digo fotógrafos como digo pintores, digo escultores, digo todo tipo de disciplinas artísticas, ¿no? Incluso las estilistas, directores de arte, prop stylists, escenógrafos. Y me parece súper interesante esa herramienta para eso. Pero sí que es verdad que he hecho un unfollow, ¿no? Un dejar de seguir a muchos fotógrafos de alrededor mío. Y no por un tema de que no me caen bien. Son gente majísima que puedo tomar, bueno, me he ido a tomar con ellos un café y tal. Pero es un tema de centrarme en mí, ¿no? Entonces, Mm, ese trabajo lo he empezado a hacer hace unos 2 o 3 años y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado. Es decir, qué usar el bueno. portfolio para lo que necesito y centrarme en cosas que me inspiren y no me saquen de mi zona de fluir, de vibrar, de compararme, ¿no? Al final tienen su estilo, yo tengo el mío y tengo que ser fiel a mi estilo. Y si luego cambia, pues ya cambiará, pero no porque los Ujú. copie a ellos. Yo creo que es muy interesante esto que planteas, ¿no? En la respuesta pienso que has dado en el clavo también. Es que pienso que es importante porque, bueno, al final, ¿no? Cualquier persona que nos escuche, es que hagamos lo que hagamos, somos creativos todos y todas, ¿no? Entonces, sea lo que sea que hagamos, esto que tú planteas, pienso que es súper relevante, el mantener el foco, el no distraerse, ¿no? Y es muy goloso, ¿no? Porque a veces también cuando somos curiosos, inquietos, claro, ¿no? Empiezas a seguir a gente, buscas referencias y hay un momento en el que eso es como un empacho visual, ¿no? Que a veces no nos permite como ver con claridad realmente qué es lo que queremos hacer nosotros. Y es inevitable la comparativa, ¿no? Yo creo que está como demostrado también, ¿no? Científicamente, seguramente ahí, ¿no? Cuánto tiempo pasa para que se active esa comparativa, ¿no? Con lo cual yo pienso que es un recurso como súper útil y teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado y en concreto también luego estas distracciones a veces que también por el entorno tan digital en el que nos movemos a veces son inevitables. Y además, como comentabas, ¿no? Lo importante que era para ti, ¿no? Al principio cuando hablábamos, el recordar, ¿no? El por qué haces las cosas. Justamente, ¿no? Y esta sería la pregunta, ¿qué es lo que te mueve a seguir haciendo lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve en seguir profundizando y explorando en el campo de la fotografía?
Por un lado, la pasión, porque es mi pasión, es que además, cuando yo creo que hay que responderse una pregunta, y eso siempre la respondo. A mí me preguntan, si te tocase la lotería, te tocasen muchos millones, ¿dejarías de trabajar? Y mi respuesta siempre es la misma, no, me encanta lo que hago. Entonces, la pasión es lo primero. ¿Qué más me mueve? Me mueve que yo creo que a nivel creativo, o sea, la creatividad es infinita. Con lo cual, cada proyecto, cada cliente, cada equipo que creas es diferente. Y el hecho de poder cambiar, de tener proyectos nuevos o incluso retos nuevos, eso te da como una adrenalina que te hace adelantar siempre, ¿no? Y dices, bueno, incluso en los momentos que estás un poco más bajito, porque dices, bueno, tengo menos trabajo y tal, pero al final mi idea es esos momentos, decir, bueno, pues no tengo trabajo, pero me voy a seguir moviendo. Entonces digo, venga, equipo, ¿queréis hacer algo para nosotros, para ser creativos? Y te pones otra vez en marcha. Y es como que Ujú. reactivas, ¿no? Siempre, bueno, es una cosa que los fotógrafos, especialmente los de moda, siempre lo trabajamos, que es estar siempre en activo. En no matar nunca la parte esa de la pasión, porque si estás mucho tiempo sin hacer fotografías, que me ha pasado, es como que te vas apagando. Como que se Eh, oxida algo ahí, ¿no? sí, sí, se oxida. Entonces, tengo esa buena costumbre, es decir, cuando no hago mucho, no tengo mucho, lo reactivo yo por mi cuenta y digo, y además lo hago en la parte más creativa, que es la que más me gusta. Y digo, venga, equipo, vamos un día, cojo un estudio y nos ponemos a inventar lo que queráis. Incluso digo, venga, lo exponéis vosotros, lo que queráis hacer, y yo voy de improvisado. Es como si fuera una jam session de fotografía. Y es Qué divertidísimo, bueno. y ese día recuerdas por qué haces fotografía. Y eso es un Mm. consejo que yo siempre doy. Ujú, qué bueno, o sea, como que al final, sobre todo eso que te mueve es como conectar también con esa adrenalina, ¿no? Con la sensación, ¿no? Con el disfrute. Al final es, Absolutamente. ¿no? Me da la sensación que hablas un montón, que en el fondo ahí, ¿no? Hay un tema como de disfrutar, de dejarse llevar, de crear, de explorar, ¿no? Y que al final la fotografía y el trabajo que haces te permite hacer eso, ¿no? Tengo mucha Qué suerte, bueno, la verdad. qué guay. Aplauso por ello, oye, Sí, Willy. gracias. Em, y bueno, ahora mismo, y así también como para ir cerrando la conversación, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de clientes buscas actualmente y dónde podrían encontrarte? Bueno, los tipos de cliente básicamente son marcas y publicidad, con lo cual siempre estoy abierto a encontrar marcas nuevas. Actualmente estoy con varias marcas que acabo de disparar. De hecho, mañana tengo una producción bastante larga que empiezo a las 6 de la mañana. Sí, es una marca que está aquí en Barcelona y en Madrid, está en Londres y Dubái y se va a expandir en principio, que es muy interesante, una marca nueva, se llama Zac. Qué Y guay. luego tengo otra marca que mañana empiezo, que es mi primer trabajo con ellos. Y nada, tengo una producción así bastante chula, que es de bañadores y tal, que además conecta mucho con mis inicios de la fotografía. Yo hacía mucha fotografía de playas y surf, me encantaba al principio cuando hacía para mí. Pero mis proyectos básicamente es trabajar con este tipo de marcas, marcas que me permitan un poco de creatividad, con las cuales empiezo a tener una relación de confianza. Para mí es súper importante esa relación de confianza con la gente, que me puedan eh, tutear y decir, oye, Willy, tengo este problema, y yo encantado, porque cuando trabajas de lo Ujú. que te gusta, estás como abierto a, oye, formo parte de tu empresa aunque no esté en tu empresa. Entonces, comentamos, hablamos. Yo hago un poco como tú, ¿no? Un poco de mentoring también en la parte visual. Entonces, intento ayudar lo máximo posible a la empresa a decir, bueno, qué te falta, qué necesitas. Entonces, les cubro toda la parte, dijésemos, visual, ¿no? O de contenido más que visual, porque ya no se habla de visual, se habla de contenido. Entonces digo, ¿qué necesitáis y para qué lo necesitáis? Entonces, yo trabajo mucho con marcas de complementos y de moda, eso por un lado. Quiero abrirme un poco más a la parte de publicidad porque creo que es muy interesante, incluso abrirme a la parte de lo que llaman Still Life Photography en cine y Ujú. en televisión. Lo probé una vez y me encantó, que es como sacar escenas backstage de series de televisión y de películas, ¿no? Y que luego incluso usan para las portadas en Netflix. Y eso me pareció súper interesante porque me encanta hacer robados de fotografía, me encanta, o sea, es una pasión. Y la parte de docencia, que me lo paso muy bien y Mm. contigo más, pero esa Igualmente. parte me encanta, sí, sí, me encanta la parte de docencia, realmente lo que sacas tú, porque es que, bueno, lo sabes tú también, hay una parte que es muy bonita, donde, bueno, hay un estudio, hay que preparar, hay que dedicarle horas,
eh, pero lo que luego te acabas llevando a los alumnos, luego te escriben para dar las gracias, el cómo te admiran y cómo los admiras a ellos, porque no sé si tú recuerdas los trabajazos que Sí, nos presentan, cómo increíble, flipas. Entonces hay una increíble. parte de docencia que a mí me gusta y yo creo que también es intrínseca a mí el poder compartir. Yo lo primero que les digo a las alumnas es, yo no soy vuestro profesor, yo voy a ser vuestro guía y vamos a aprender todos y eso lo intento siempre. Es una cosa que yo al menos lo veo ahora, con el tiempo lo he ido aprendiendo. Pues esas dos partes me vas a encontrar ahí, la parte creativa con las empresas y en la parte educativa o docente que me encanta. Qué bueno. Y bueno, dejaré aquí también los datos en las notas del episodio para que te puedan encontrar en Instagram y en En la web Instagram. también, que tengan ahí tu contacto. Y nada, así como para cerrar la conversación, no podía ser de otra manera, ¿no? Que planteando justamente de nuevo esta idea, ¿no? De valentía, ¿no? Como que empezábamos un poco la conversación con esta anécdota, ¿no? Que un poco por ahí empezó también el tema de tener esta charla juntos, ¿no? Que me decías, ostras, yo no sé si realmente he sido valiente con esto y tal, no sé. Bueno, ¿qué es para ti ser valiente? Ser valiente es enfrentarte un poco a tus propios miedos. Es decir, yo no lo, no sé si, no lo ligo tanto a la parte exterior, externa, sino a la parte más interna, ¿no? Hay una parte de enfrentarte a tus propios miedos y yo creo que eso es salir de la zona de confort, ¿no? Eso para mí es ser valiente. También tengo que decir que hay una parte que también, por eso te decía que no sabía si yo era valiente, ¿no? Que yo muchas veces pienso, bueno, esa gente que lo tiene todo en contra hoy día, ¿no? Es decir, que no ha nacido en una ciudad como yo, en una familia como yo, en una situación como yo, en un contexto como yo, lo tienen todo en contra y salen de esa zona de confort con no solo sus miedos, sino todo lo que tienen en contra a nivel, pues no sé, social, de Sí, poder sí, viajar de un país a total. otro. Entonces, claro, innegablemente Mm, soy consciente de esta realidad, ¿no? Entonces, claro, no sé si hago bien o mal, pero digo, claro, yo soy valiente, digo, bueno, sí, no tengo que decir que no lo soy, pero entiendo que hay gente que tiene más dificultades que yo, entonces digo, bueno, soy valiente dentro de mi contexto social, pero entiendo que hay mm. valentías que realmente a mí se me harían mucho más complicadas y hablar desde esta posición mía, ¿no? De bienestar, entre comillas, pues bueno, se me hace más fácil, ¿no? Pero Hmm. bueno, para mí valiente es salir de la zona de confort, salir de la zona de fácil y muchas veces enfrentarte a lo que tienes delante para conseguir lo que tú quieres. Qué bueno, Willy. Pues oye, muchas gracias también por compartir justamente este punto de vista, ¿no? También trayendo un poco a la conversación esta idea de que al final, ¿no? Estamos hablando tú y yo desde una posición, pues de mucha, bueno, suerte entre comillas, pero también de privilegio simplemente por donde hemos nacido. Y eso es así, ¿no? Y que pone en perspectiva como muchas cosas, ¿no? Eso no quita, evidentemente, ¿no? Como darnos una palmadita en la espalda, ¿no? De vez en cuando se toman decisiones como la que tú tomaste en su día, ¿no? De decidir apostar por esta trayectoria que implicaba camino desconocido total. O sea que espero que muchas gracias, ¿no? Por compartir toda esta experiencia y espero además, ¿no? Y pienso que la gente se puede ser seguro, ¿no? Como algunas de las cosas que has comentado, como un punto de apoyo o una confirmación, sobre todo para las personas a lo mejor que estén un poco en esa, ¿no? En esa encrucijada ahora mismo, pues que busquen la manera también bueno, paso a paso y cada uno a su ritmo, ir encontrando la manera, ¿no? De ir colocando las piezas del puzzle, que es la vida al final, ¿no? Y vaya reflexión aquí me ha salido ahora para acabar. Pero bueno, muchas gracias, Willy, de nuevo por aceptar la invitación, por compartir este rato con nosotros. Y nada, te veo en breve, en algún momento entre clases. Así que nada, gracias de nuevo y un placer escucharte. Muchas gracias. Que vaya muy bien, nos vemos muy pronto. Chao. Hasta pronto, Willy. Chao.